Capítulo 6. Orientación e investigación. La semana pasó volando a un ritmo asombroso. Y antes de que Peter se diera cuenta, había llegado su primer día de trabajo. El año escolar en la institución de Javier aún no había comenzado, pero a los nuevos miembros del personal se les daban unos días para familiarizarse con la escuela, el profesorado, los procedimientos y el protocolo único que conlleva enseñar en un entorno con muchos mutantes. Peter nunca había tenido la oportunidad de comprar su propio coche y apenas había tenido tiempo de sacarse el carnet de conducir. El Fiat 500 de la tía May siempre había sido perfectamente funcional, aunque no lo necesitaba. La mayoría de las veces simplemente volvía a ser Spider-Man para moverse por Nueva York. Sin embargo, había llegado el momento. El internado de Javier se encontraba bastante lejos de los límites de la ciudad, en el condado de Westchester. Sería increíblemente extraño que apareciera a pie, en medio del bosque. Por lo tanto, se resignó a aparecer en un coche que podría haber aparecido en un plató de las chicas de oro. El Fiat manejó el trayecto con bastante facilidad, aunque Peter era una historia diferente. Honestamente, no recordaba la última vez que se había visto obligado a conducir, y cometió varios errores menores en el camino. Además, las curvas y vueltas del camino boscoso le habían provocado una ligera náusea. Honestamente, no podía creerlo, dado que pasaba la mayoría de las noches lanzándose como un péndulo disfrazado de rascacielos por las calles de la ciudad. Gradualmente, la tortura disminuyó cuando entró en el estacionamiento del instituto. El sol de la mañana apenas asomaba por encima de los árboles, dando al bosque un color amarillo acuoso. Peter miró su reloj. Las 7:30 de la mañana. Unos 15 minutos para controlar su respiración. Se tranquilizó revisando sus archivos. Las últimas notas para la estructura de su clase y los papeles firmados que necesitaba entregar. Peter salió de su viejo coche e inhaló el aire fresco de finales de verano. Todo lo que necesitaba estaba en una mochila, una de las muchas bolsas que poseía. En el último recuento, pensó que podría haber unas 16. A menudo compraba nuevas a medida que dejaba otras atadas a lugares de la ciudad, y luego terminaba recuperando las viejas por las notas que contenían. Después de un tiempo, simplemente comenzó a comprar repuestos. Había limpiado a fondo cualquier recuerdo de justiciero de esta habitación, que consistía en un cuaderno sobre movimientos criminales en el sur del Bronx, una memoria USD con un programa obsoleto para descifrar los cifrados de Oscorp, cartuchos web caducados y viejas hojas de ejercicios de trigonometría. Trató de recordar si las hojas de ejercicios habían sido para una calificación o no. Antes de irse, Peter había pensado en vestirse bien, pero luego se dio cuenta de que al final del día solo era un profesor. Después de un rato, se decidió por una camisa de franela y pantalones de vestir. Pensó que eso le daba un aspecto de profesor. Entró por la puerta principal de la impresionante mansión, con un amplio vestíbulo y una estética limpia y acogedora. Muchos pisos de madera, la paleta de colores se inclinaba hacia los tonos tostados y marrones. Pasó un momento deambulando por los pasillos, preguntándose a dónde ir y esperando que nadie lo viera antes de poder encontrar la puerta correcta. Después de un momento, realmente comenzó a entrar en pánico. En un momento de desesperación, cerró los ojos y recurrió a su sentido arácnido. La detección de su entorno lo condujo a una puerta con varias personas detrás que podía sentir. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba de vuelta en la entrada principal, en la primera puerta a la derecha. Tenía una placa que decía oficina principal. Llamó, sintiéndose como un idiota. La puerta se abrió, revelando a una mujer tan alta como Peter. Tenía la piel pálida, el cabello pálido, todo pálido, con brillantes ojos azules y lápiz labial azul. Vestía de forma conservadora con una falda y una camisa blancas de oficina, con una chaqueta gris. Estaba de pie con una mano en la cadera, el rostro impasible, esperando a que él hablara. Peter encontró su voz. Hola. Soy Peter Parker. Me contrataron como profesor de biología. Espero trabajar con usted. Extendió la mano para estrecharla. Ni siquiera lo miró, solo siguió mirándolo fijamente. Peter mantuvo la mano levantada con terquedad, incluso cuando empezó a dudar de sí mismo. ¿Estoy en el lugar correcto, verdad?, preguntó. Se preguntó si se había olvidado de peinarse. O de ponerse los pantalones. Tras unos segundos más de mirarse fijamente, la dama pálida le estrechó la mano. Su agarre era firme y un poco frío. Emma Frost, dijo, haciéndose a un lado para dejarle entrar. Subdirectora y profesora de ética, mucho gusto, respondió Peter. Intentó disimular que estaba sudando a mares. Dentro de la oficina había más de la misma decoración acogedora del hogar.
Tenía la forma de hacer que la habitación pareciera más pequeña y estrecha de lo que realmente era. La oficina era engañosamente espaciosa. Detrás de los escritorios había reunidas unas 6 personas. Peter reconoció a algunos de ellos. El propio Javier estaba allí, en su silla flotante. Parecía ser el centro de atención. Ana Marie estaba allí, así como algunos de los otros del evento de recaudación de fondos, como la mujer de piel oscura y cabello blanco y una pelirroja que Peter había notado. Pensó que podría haber visto al hombre peludo, pero era difícil decirlo. Parecía mucho más bajo de cerca. Todos estaban vestidos de forma muy parecida a él, semi-informal con pantalones, camisas y blusas. Esto alivió mucho a Peter. Trató de recordar si estaba así de nervioso cuando empezó a trabajar para Jonah. Peter. Bienvenido, estamos esperando a que se unan algunos de los demás antes de comenzar la orientación para el profesorado, lo saludó Javier cordialmente. Hola a todos, mucho gusto. Peter saludó con la mano a medias mientras se unía a la multitud. Peter va a impartir biología este año, puede que también le haga dar algo de química en el futuro, comenzó Javier las presentaciones. Ana me dijo que ya hablaste en la recaudación de fondos, ella se dedica a la lingüística y a la orientación vocacional. Le hizo un pequeño gesto a Peter. Todavía llevaba guantes. Javier señaló a la mujer morena. Ororo Munroe, es profesora de estudios multiculturales. Javier presentó a la pelirroja como Jean Grey. No dijo cuál era su función. Le siguieron Catherine Pride, informática, y Sharon Friedlander, enfermera escolar. A medida que continuaban las presentaciones, más personas entraban. Kavita Rao y Stevie Hunter fueron presentadas como nuevas contrataciones, al igual que Peter. Se suponía que iban a estudiar salud y danza, respectivamente. A ellos se unieron Bobby Drake, matemáticas, y el hombre de gafas de sol de la recaudación de fondos, Scott Summers, geometría. Peter notó que el hombre osco permanecía sin nombre, pero decidió no darle importancia. Javier se dirigió a las nuevas contrataciones. A ustedes 3 se les mostrarán las instalaciones y las aulas, así como el lugar donde trabajarán. También conocerán a algunos de los otros profesores. Pareció preocupado por un momento. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencia previa con mutantes? Aparte de los que están en esta sala. Aparentemente, la señora Rao había trabajado estrechamente con ellos en el pasado en un programa mutante japonés, pero Peter y Stevie llegaron sin saber nada. Javier optó por prepararlos con anticipación. La mayoría de nosotros en esta sala somos mutantes de algún tipo. Jin y yo somos telépatas, y hay otras habilidades diversas en la escuela. Les pido que tengan en cuenta que el Gen X no trata a todos por igual. Las mutaciones pueden alterar drásticamente la apariencia en algunos casos, como con algunos de nuestros profesores y algunos estudiantes de este año. Les pido que sean conscientes de que, a pesar de las apariencias, todos somos humanos. Algunos han sido objeto de discriminación y acoso a lo largo de sus vidas debido a esto. ¿Alguna pregunta? Peter se lo tomó en serio y se encogió de hombros mentalmente. Había luchado contra un monstruo alienígena babeante con sus propios poderes, su propio profesor se convirtió en un reptil gigante y un hombre compuesto de arena viviente. Pensó que había visto cosas más extrañas que una persona normal con algunos ajustes físicos. Con eso, Javier comenzó el recorrido, guiando a los 3 nuevos empleados con la ayuda del profesorado más veterano. Recorrieron el patio interior y los jardines para cruzar a otras partes de la escuela. La expansión de la escuela había llevado a la construcción de nuevas habitaciones, algunas que ocasionalmente no encajaban con la estética preexistente de la construcción de la mansión. Algunas de las salas de conferencias en particular resultaban chocantes, con mucho suelo blanco y plástico en contraposición a las habitaciones con más madera. Peter conoció aulas más pequeñas, campos deportivos en la parte trasera de la escuela y las cocinas de la escuela. Durante todo el recorrido, Javier y la señora Grey mantuvieron una charla constante, detallando las clases, las habitaciones y la historia de la mansión. En algunas habitaciones se encontraron con otros profesores, ocupados preparando sus aulas. Peter conoció al francés Remy Lebeau y a la física Angélica Jones. El profesor les prometió a los nuevos empleados que muchos profesores no estaban ese día y que otros nuevos empleados como ellos recibirían sus recorridos en otra fecha. Javier los condujo al ala de Bellas Artes de la mansión. Este es nuestro escenario de teatro, para estudiantes interesados en el teatro, dijo el profesor, guiándolos al auditorio. La sala había sido renovada recientemente con un balcón en el segundo piso.
Peter la observó con la leve curiosidad que había reservado para gran parte de la escuela, ansioso en privado por ver su propia aula. Sin embargo, hizo todo lo posible por ser cortés, tanto por respeto al personal como por el hecho de que podía sentir a la señora Frost y al hombre peludo clavándole la mirada en la nuca. Habían cerrado el recorrido durante toda la visita, y estaba casi seguro de que podía sentir un leve zumbido de sentido arácnido debido a su presencia. Parker se dio una palmada mental por exagerar. Trabajan en una escuela, y al final del día, eres Spider-Man, razonó. ¿De qué tienes que preocuparte con ellos? Estaban a punto de salir del auditorio cuando un fuerte soplo de aire y una bocanada de humo los interrumpieron. El olor a azufre llenó la sala por un instante. Peter sintió que Stevie se tensaba a su lado, y Kavita no pudo evitar soltar un pequeño grito. Javier suspiró. El humo se disipó, revelando a un hombre de aspecto extraño. Su piel era negra como el azabache, de una forma que ninguna persona normal podría tener. Tenía rasgos inhumanos y traviesos. El recién llegado apareció cargando una caja de herramientas, que llevó a un decorado de escenario sin terminar y comenzó a trabajar. Ese es nuestro profesor de teatro, el señor Wagner, explicó Javier. Su mutación le permite teletransportarse. Wagner levantó la vista, los vio y saludó con la mano. «Hola», exclamó alegremente, y reanudó su trabajo. Peter comenzó a comprender las alteraciones físicas que la mutación podía provocar. Tenía razón al suponer que no le molestarían un riesgo laboral de ser un superhéroe, pero definitivamente comenzó a prepararse para tener en cuenta a sus alumnos en lo que pudiera ser relevante. Por fin, Javier los condujo al ala de ciencias. Catherine los condujo a la sala de informática. La puerta se abrió y Peter sintió que se le caía la mandíbula de la impresión. Había varias máquinas y aparatos con los que había anhelado trabajar desde la secundaria. Tenían juguetes que nunca había visto antes, incluyendo una impresora 3D de tamaño humano, pantallas holográficas y más. Catherine notó su expresión. ¿Un experto en tecnología, dijo con una sonrisa. El grupo había pasado junto a ellos para recorrer la sala. Peter cerró la mandíbula de golpe. He trasteado, respondió, tratando de disimular su asombro. ¿Sí?, rió ella. Siéntete libre de pasarte algún día, si hay algo con lo que quieras jugar. Se supone que debo enseñar estas cosas de todos modos, ¿y de qué sirve tenerlas si nadie está emocionado de usarlas? Puede que tenga que aceptar tu invitación, dijo Peter. Gracias, Catherine, llámame Kitty, dijo. Me quedo aquí para preparar cosas para el año escolar, pero envíame un correo electrónico si tienes alguna pregunta. Está en algún lugar de la página del profesorado. Entendido, Peter y ella se dieron la mano. Nos vemos luego. El grupo se marchó y la visita continuó. Se exploraron más habitaciones. Javier mencionó que su científico jefe, el Dr. McCoy, no estaba en ese momento. Peter se sintió decepcionado, ya que esperaba conocer al doctor en el futuro. Peter, dijo Javier. Esta es el aula que te han asignado. La habitación era un poco pequeña, una de las habitaciones originales de la mansión. Tenía escritorios en la formación cuadrada estándar frente a su lugar de trabajo, al fondo de la habitación. El escritorio de Peter tenía su computadora de trabajo, un proyector y otras comodidades de oficina. Cajones, armarios y estantes bordeaban un mostrador en un lado de la habitación, presumiblemente con los materiales de clase que había solicitado. Se ve fantástico, dijo Peter. Le sorprendió la oleada de orgullo. Era básico, pero era su propia aula. Javier sonrió. Me alegra. ¿Qué tal si te quedas aquí para familiarizarte con el lugar mientras acompaño a tus compañeros a sus puestos de trabajo? Nos vemos para almorzar en el patio interior en unos minutos. Me parece bien, dijo Peter cuando estuvo solo. Peter se puso a trabajar en su aula. Organizó los archivos que tenía en su espacio de trabajo, repasando su plan de lección una vez más. Pasó bastante tiempo explorando su computadora de trabajo, viendo a qué tenía acceso. El resto del tiempo lo dedicó a revisar los diversos espacios de almacenamiento en la encimera, confirmando que todos los materiales de su clase estuvieran contabilizados. Después de terminar, se apresuró al patio. Los demás acababan de empezar a comer. Alguien había preparado sándwiches y traído una jarra de limonada. Le dio las gracias al director y encontró un banco para disfrutar de su comida recién adquirida. Se permitió relajarse, reclinándose y sintiendo el sol y el viento en su rostro mientras masticaba. ¿Qué te parece, cariño? El acento sureño interrumpió su sopor. Tragó saliva y abrió los ojos.
Ana María se había sentado al otro lado de su banco, con su propio sándwich a medio comer. Le sonrió exactamente lo que quería, se sorprendió diciendo: finalmente puedo hacer algo que me beneficia a mí y a los demás al mismo tiempo. Ana ladeó la cabeza al oír eso, frunciendo el ceño pensativa. Su abundante cabello castaño con mechas blancas ondeaba con gracia en la brisa. ¿Y cómo es eso?, preguntó. Peter se incorporó un poco más. Lo siento, fue una forma extraña de decirlo. Es solo que toda mi vida he sentido que he tenido que elegir entre ayudarme a mí mismo o a alguien más. Normalmente terminaba eligiendo al otro. A veces sentía que no me quedaba nada. Pero por una vez, finalmente puedo hacer algo que sé que me encantará, y además, ayuda un poco a la comunidad. ¿Tiene sentido? La expresión de Ana se aclaró y comenzó a asentir. Sí, me alegra oír eso, cariño. Notó que ella había optado por mangas más largas que los demás. Incluso su propia franela estaba remangada hasta los codos. El verano estaba refrescando, pero no hacía frío. Su cuello alto debía de ser sofocante. Cuéntame sobre ti, dijo Peter. Agitó su sándwich hacia ella como si fuera un puntero. ¿Qué te parece este lugar? Ella sonrió, mirando el resto del patio y sus jardines. Me salvó la vida, a decir verdad. He estado con Javier y el resto del personal superior durante mucho tiempo. Este era el único lugar donde alguna vez pude mantenerme erguida. Allí afuera, tengo que agachar la cabeza. Pero aquí mido 3 metros. ¿Eres una mutante, verdad?, preguntó Peter. Ella lo miró y él entró en pánico. ¿Fui grosero? Realmente tengo que entender esto. Ella soltó una risita. No es de mala educación, Peter. Puedes preguntarle eso a cualquiera, a nadie le importa. Es solo que mi situación es un poco más precaria que la de los demás. Suspiró un poco y se cruzó de brazos. Cuando chocamos las muñecas en la recaudación de fondos, apuesto a que te sentiste un poco mareado, y tal vez tu mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Tengo razón? Peter reflexionó y asintió. Sí. Puede que te haya mentido un poco, no era electricidad estática. Cada vez que toco a alguien, empiezo a absorber fragmentos de su vida. No puedo controlarlo ni apagarlo. Lo consigo todo, recuerdos y habilidades. Si tocara a Red Richards un rato, sería un genio y también podría hacer esa cosa elástica que él hace. Así es como supe tu nombre antes incluso de conocernos. El rostro de Peter palideció. ¿Recuerdos y poderes? ¿Había revelado su identidad secreta antes incluso de empezar su trabajo? Ana se dio cuenta y se apresuró a tranquilizarlo. No dura para siempre, cariño, no te preocupes. Y no te toqué el tiempo suficiente para obtener mucho más que un par de cosas. Después de un tiempo, pierdo los recuerdos y esas cosas. Peter soltó un suspiro. Eso estuvo demasiado cerca. No te preocupes, por favor. Solo me asustaste un poco. Puede que hayas aprendido algo vergonzoso. Forzó una risa. Ella rió, aliviada de no haberlo asustado demasiado. Ah, sí, ¿cómo qué? Como mi intento de carrera de lucha libre. Bromeó Peter con fingido horror. Aunque realmente esperaba que ella no se enterara. Estoy segura de que les diste una paliza a todos, cariño, dijo ella juguetonamente. Tengo que irme, me entregaron algunas cosas que necesito organizar. Y creo que la gira está a punto de terminar. Nos vemos cuando empiecen las clases, tal vez podamos almorzar o algo así. Trato hecho, respondió Peter. Se dieron la mano, Peter pendiente de los guantes mientras se alejaba. Ana pensó en su nuevo amigo. Parecía un buen tipo, pero algo no cuadraba. Para empezar, le asombraba que Peter no se hubiera desmayado al tocarlo. Eso era raro. Intentó sacudirse la idea de la cabeza. Logan la esperaba en la zona de entrega, ya moviendo cajas. ¿Qué te parecieron los nuevos?, preguntó, acercándose a él. Ese chico Parker parece bastante afeminado, dijo con un resoplido. ¿Crees que todos son afeminados, Logan? Se encogió de hombros. Normalmente tengo razón. Peter llegó a casa sano y salvo, a pesar de haber conducido él mismo. La visita había terminado alrededor de las 2 de la tarde. Con su tiempo libre, decidió empezar a patrullar como Spider-Man temprano, para intentar detectar pistas sobre M y otros tráficos de mutantes. Y también tenía su cita con la capitana Stacy esa noche. En los días previos a su orientación laboral, había estado investigando en varios puntos de la ciudad. Finalmente había encontrado algunas pistas más sobre la existencia de M, pero ninguna actividad real. Aún así, le ayudó a desarrollar un plan.
dado que al menos algunos de los mutantes tenían garantizado ser enviados a través del Atlántico. Revisar los almacenes de dudosa propiedad en las cercanías de los muelles parecía una forma de empezar. Escorpión y otros sicarios de élite de la mafia se habían mantenido al margen, probablemente porque lo habían denunciado por investigar. Su furia descontrolada, casi hipnótica, tampoco había ayudado. Pero desde entonces se había mantenido relativamente tranquilo, y los criminales habían empezado a aparecer de la nada. A última hora de la tarde, se balanceaba por las calles cuando se topó con una alteración del tráfico, lo cual era extraño, dado que se encontraba en las afueras de la ciudad y, por lo tanto, era una zona menos transitada por los coches. Algo se había salido de la carretera, rompiendo la barrera y cayendo al Hudson. Spider-Man se acercó, colgándose del lateral de la pared de un edificio y examinando la situación. La policía ya estaba en el lugar, dirigiendo el tráfico. Lo habría descartado como un accidente rutinario si no hubiera podido ver lo que había en el Hudson. Era un camión articulado, y la abolladura en el remolque lo delató. Era el camión que Escorpión había estado custodiando, abollado cuando Spider-Man lo había volcado. Y cuando Gargan se había estrellado la cara contra él, pero ahora Peter solo estaba buscando 3 pies al gato. Quería investigarlo, pero no podía hacer mucho en ese momento. El camión estaba casi completamente sumergido, probablemente abandonado debido a que Spider-Man lo había visto. La policía estaba presente y, técnicamente, obligada a detenerlo si intentaba mirar algo. Lo llevarían a un desguace una vez que lo recuperaran, probablemente sin tocarlo demasiado. Peter metió la mano en su traje y sacó un pequeño receptor adhesivo. Colocó el Spider-Tracer en su lanzatelarañas. Se lanzó en un arco limpio, pegándose a la parte superior del remolque. Husmearía un poco en el desguace más tarde, después de hablar con Stacky cuando no hubiera nadie alrededor. La noche llegó rápidamente. Peter no logró mucho en la investigación de M, pero ayudó a detener un robo bancario y a salvar vidas en un incendio en Keynes. Aterrizó en el borde de la azotea del edificio del MIB y esperó. El capitán Stacky salió después de unos minutos. Llevaba una carpeta de plástico. Las cosas podrían estar comenzando ya, dijo. Le pasó la carpeta a Spider-Man. Hay un par de menciones de M por ahí. Se nos pasó. Hice que el departamento se reenfocara y comenzara a investigar el tráfico de mutantes a raíz de una denuncia anónima. También hablé con Charles Xavier al respecto. Un hombre amable, pero no me dio mucha información útil. Peter revisó la información. ¿Qué quieres decir con que podría estar comenzando ya?, preguntó. Hace 2 días hicimos una redada antidrogas de rutina, dijo Stacky. Encendió un cigarrillo. Todo era normal hasta que entraron los chicos. El equipo de apoyo los encontró a todos inconscientes, boca arriba. Un par de ellos dijeron que vieron una mancha plateada justo antes de desmayarse. Todo había sido despejado. Ni drogas, ni delincuentes, nada. ¿Dónde?, preguntó Spider-Man. Guardó la carpeta en su mochila. Stacky señaló la mochila. Está todo escrito ahí. Pensé que podrías usarlo. Nos vemos aquí mañana por la noche si encuentras algo. El trepamuros asintió y se colgó la mochila al hombro. Hoy se estrelló un camión en el río Hudson, el mismo que custodiaba Escorpión. Ahora está en un desguace. Voy a echarle un vistazo esta noche. Stacky frunció el ceño. Escuché sobre eso esta tarde. Haré que la gente se encargue mañana. Revisaremos algunas placas y veremos si podemos rastrear a los compradores. Gracias. Compararemos notas mañana, prometió Spider-Man. Siguiendo el cosquilleo de su sentido arácnido, Spider-Man rastreó su receptor hasta el camión. El lote estaba tranquilo, con autos chatarra apilados alrededor de la nueva adquisición relativamente impecable. Spider-Man sacó su cámara y tomó fotos de la placa por si acaso. Spider-Man no era lo único que había necesitado fotografiar en su trabajo en el bucle. Las puertas de la cabina todavía funcionaban, aunque no encontró nada en la guantera ni en ningún otro lugar. Las puertas del remolque estaban muy abolladas y se negaban a abrirse. Recurrió a arrancar una de ellas de sus bisagras. Con suerte, la policía pensará que simplemente se cayó en medio de la noche. Parte del Hudson brotó, formando charcos en el suelo. Sus sentidos agudizados pudieron distinguir algunas formas, pero recurrió a sacar una linterna para ver. Dentro había trozos de escombros, papel y madera. Probablemente la turba los había dejado allí como decorado. Ninguno de los extraños contenedores en los que presumiblemente mantenían a los mutantes, aunque no esperaba que los hubiera. Algo era extraño. Había una sustancia espesa de color verde oscuro cubriendo parte del suelo.
Había asumido que eran algas, pero las puertas estaban bien cerradas. No había entrado suficiente agua como para arrastrar tanta alga. Cuando la frotó, no se desprendió. Evidentemente, la turba tampoco había podido quitarla. Peter caminó por el depósito de chatarra hasta que encontró un pequeño trozo de metal que le sirviera de cuchillo. Con más esfuerzo del que debería, logró cortar una astilla del compuesto del suelo. Consiguió la cantidad que esperaba necesitar y la selló en un frasco en su mochila, que guardaba por si necesitaba muestras. Esto sin duda cumplía los requisitos. Estaba a punto de irse cuando su sentido arácnido se activó. Se quitó la mochila de un tirón y la pegó con telaraña al techo del remolque. Salió y miró a su alrededor. Una luz amarilla brillante había llenado el terreno, la electricidad hacía arcos eléctricos entre las pilas de coches. Un rayo se concentró en la pila más alta, formando la figura de un joven. Llevaba un uniforme verde, con cables y condensadores que subían y bajaban, parpadeando con su energía eléctrica. Se había puesto una chaqueta aislante amarilla encima para completar su atuendo. Estaba bien afeitado y le dedicó a Spider-Man una sonrisa desagradable. ¿Nadie te enseñó a no entrar a robar, cabeza de telaraña?, gritó desde el otro lado del terreno. No es como si fueras un guardia de seguridad contratado, Dillon. Tampoco deberías estar aquí. No te pongas quisquilloso con esto. Te impide hacer amigos. Peter comenzó a caminar de un lado a otro del estacionamiento, estirándose para calentar. Electro se rió entre dientes. No me quedaré mucho tiempo, lo juro. No me delates ni nada. Es solo que algunos de mis empleadores creen que necesitas una lección sobre no meterse en los asuntos de los demás. Spider-Man se crujió el hombro. Lección recibida, aunque no puedo prometer que la hayas aprendido. ¿Algo más? Electro comenzó a acelerar, la luz y las chispas parpadeaban con mayor intensidad. No sería un buen maestro si no aprendieras la lección. Tal vez seas un aprendiz físico. Su caminata lo había llevado a un auto destrozado, aislado de las otras pilas y que no conducía la electricidad. En una explosión de movimiento, Spider-Man levantó el auto y se lanzó hacia Electro en un movimiento giratorio. Se dirigió hacia Dillon con una velocidad impresionante. Max desvió el proyectil de gran tamaño, haciéndolo volar hacia un lado. Spider-Man apareció en su lugar, habiendo usado el auto para ocultar su aproximación. Un puño conectó firmemente con la mejilla de Electro, enviándolo volando hacia otra pila de chatarra. La pila se derrumbó, enterrándolo brevemente. Peter se sacudió la mano del ardor, una consecuencia de tocar al conductor viviente. Comenzó a balancearse mientras Electro se desenterraba de los escombros, levitando tras él para perseguirlo. Spider-Man ya había jugado este juego antes, y transcurrió como siempre. Guió a Electro por la ciudad, balanceándose a toda velocidad. Electro lo pinchó con ráfagas, tratando de atraparlo o sacarlo de su impulso. Mientras corría, Peter lanzó pequeñas balas de telaraña, distrayendo al pararrayos y obligándolo a quemarlo de su ropa. El sentido arácnido lo mantuvo alejado de lo peor, aunque se chamuscó una o dos veces. Las acrobacias le permitieron mantener la persecución, permitiéndole bailar alrededor de proyectiles y rayos. Las luces de los edificios cercanos se encendieron al acercarse antes de apagarse, destrozadas por la presencia de Electro. Las vallas publicitarias y las farolas quedaron fuera de servicio. Por fin, Spider-Man vio lo que necesitaba. Se le había ocurrido este plan después de su último encuentro, cuando había arrojado a Electro al East River. Redujo la velocidad a propósito, y Electro mordió el anzuelo. La explosión cortó su telaraña y se sujetó con las manos, saltando ágilmente por el tejado. Dillon sabía que ya no podía correr, que nunca tendría la oportunidad de empezar a balancearse sin ser atrapado. Levitó en el lugar, bombardeando a la araña con explosión tras explosión. Peter rodó por el área abierta, rebotando constantemente con agilidad y velocidad sobrehumanas. A medida que Dillon se frustraba más, se acercaba para mejorar su precisión. Las volteretas y los saltos mortales se intensificaron, con la araña arqueándose contra las paredes y otras estructuras, atrayendo a Electro. Spider-Man lanzó más respuestas de telaraña, enfureciendo a la batería viviente. Peter continuó su danza, dando vueltas detrás de una torre de agua. Usó la estructura como cobertura y las vigas como medio para sus acrobacias. Por fin, Max se había acercado lo suficiente. Peter ató dos cuerdas a la base del depósito de agua. Tiró, aprovechando la elasticidad para deslizarse bajo la estructura. Se impulsó con las manos al otro lado, colocando a Electro entre él y el depósito. Dillon se giró furioso y se encontró con dos pies vestidos de rojo que le dieron en la nariz.
Peter se había impulsado con más telaraña, golpeando a Dillon en la cara por segunda vez esa noche. Electro se estrelló contra la torre de agua, abollándola y quedando pegado. El agua del interior sirvió como conductor, extrayendo gran parte del poder que Electro había almacenado. Mientras luchaba por enderezarse, salir de la torre y reunir sus fuerzas, Spider-Man lanzó 2 líneas más de telaraña a la torre. Su capacidad de trepar por las paredes ancló sus pies al suelo mientras tiraba con una fuerza increíble. Derribó la torre de agua sobre la batería viviente, cientos de galones inundando el tejado y agotando por completo el poder de Electro. La fuerza contundente lo dejó inconsciente. Peter se quitó la máscara, jadeando en busca de aire. Las acrobacias, las quemaduras y la persecución le habían pasado factura. Para lo que no estaba preparado era para la oleada de furia. Deseó que Electro todavía tuviera fuerzas para luchar. Por un momento, Peter temió que pudiera matarlo. Golpeó una pared de ladrillos, creando un cráter para intentar aliviar algo de esa presión. Su ritmo cardíaco era altísimo, sentía las venas demasiado tensas para su propio torrente sanguíneo. Al verse incapaz de reunir pensamientos coherentes aparte del pánico y la violencia, su visión se nubló. Se tambaleó contra la pared, recomponiéndose para no desmayarse. Después de un rato, su respiración finalmente se ralentizó y la razón volvió a su mente. Estaba desplomado contra la pared, con todo el cuerpo empapado en sudor. Peter sintió un terror genuino. ¿Qué me está pasando?, pensó desesperadamente. Ni siquiera se había sentido tan mal cuando su cuerpo cambió por primera vez a raíz de la picadura de araña. Tembloroso, envolvió a Electro en un capullo y lo llevó a la comisaría. Pronto estaría de vuelta en Rikers. Y las pandillas recibirían el mensaje de que su tráfico no iba a ser pasado por alto por el trepamuros. Peter se metió en la cama, conmocionado hasta la médula. Estaba exhausto, pero no podía dormir. Intentó pensar en aquellos que podrían ayudarlo con lo que fuera esto. Shield podría ayudar, aunque preferiría mantener la distancia. Reed Richards era probablemente su mejor opción, incluso si eso significaba revelar su identidad secreta. Le había hecho prometer a Johnny que no lo diría. Demonios, correría a ver al Dr. Connors si fuera necesario. Algo andaba muy mal. Con ironía, esperaba poder controlarlo antes de que terminara el fin de semana. No necesitaba equilibrar esto con su nuevo trabajo. Capítulo 7. Pruebas antes de las lecciones. Texto del capítulo. Peter yacía, con su traje puesto, en la camilla de examen e intentaba convencerse de que realmente valía la pena. Varios escáneres y sensores apuntaban a cada centímetro de su cuerpo, emitiendo rayos y radiaciones de las que solo estaba casi seguro de que eran seguras. En una consola en la esquina, el Dr. Reed Richards examinaba las lecturas a través de sus gafas, completamente absorto. Tu ADN es algo verdaderamente impresionante, Spider-Man, si me permites decirlo. Químicamente, es hermoso, a su manera. Como una obra de arte. Solo puedo imaginar el tipo de experimentación que condujo a tu mejora. Richards era casi infantil en su fascinación científica. Caramba, Doc, me harás sonrojar. No querría que Sue se pusiera celosa, gruñó Peter. El hombre conocido como Mr. Fantástico bien podría no haberlo oído, absorto en la pantalla digital. Salió de casa en cuanto se despertó, sin siquiera molestarse en cepillarse los dientes. Aterrorizado de perder el control en cualquier momento, se balanceó a toda velocidad directo al edificio Baxter. Después de escalarlo entero y ser detenido en seco por la seguridad en el balcón del ático, le suplicó a Richards que lo ayudara. Que lo diagnosticara, lo curara, lo que fuera. Con un poco de recomendación de Johnny, Richards accedió gustoso a examinarlo. Ni siquiera insistió en revisar debajo de la máscara. Peter describió todo lo que sucedió la noche anterior, así como su arrebato en trance de hacía unas semanas. Después de eso, Richards propuso una serie de pruebas, escáneres y exámenes. Eso fue hace 8 horas. Ni siquiera habían tenido un descanso para almorzar. Una vez que Peter recuperó la certeza de que no iba a perder la cabeza ni a mutar en un monstruo de carne, su molestia aumentó exponencialmente. Reed tampoco había ofrecido una hipótesis todavía. Prefería terminar cada prueba antes de proponer nada. Supuestamente, esta era la última prueba del régimen, un escaneo invasivo profundo de su ADN. Richards realizó 7 escaneos más, tomando lecturas de cada uno durante 8 minutos de exposición a la radiación. Peter intentó no pensar en lo hambriento que estaba ni en las ganas que tenía de ir al baño. Por fin, el examen terminó.
Reed le concedió un respiro mientras repasaba la totalidad de los datos. Sue Storm, o la mujer invisible, había estado entrando y saliendo todo el día, muy consciente de cómo se comportaba Richards cuando estaba en un proyecto. Le ofreció con simpatía a Peter una porción de guiso que había estado preparando para la noche, que él aceptó agradecido mientras se dejaba caer en una de las sillas del salón del edificio. Charlaron un rato, entre bocados, bajo su máscara parcialmente levantada. Ella quería saber principalmente sobre su amistad / rivalidad con Johnny, que la antorcha humana había mencionado ocasionalmente. Quería fingir que había algún tipo de historia de fondo que forjó su amistad, tal vez una alianza mutua para derrotar a un poderoso villano, o que uno de ellos le hubiera salvado la vida al otro durante una catástrofe. Sin embargo, ese no era el caso. Sencillamente, el negocio de justiciero era un trabajo solitario. Johnny se había encontrado con Spider-Man un día mientras volaba por la ciudad, mientras el trepamuros tomaba notas. Tenía curiosidad por el Spider-Man que había visto en las noticias y le preguntó qué estaba haciendo después de eso. Se encontrarían cada vez más. Cuando Johnny se aburría, a veces se ofrecía a ayudar a Spider-Man a atacar objetivos criminales. Peter le mostró su proceso de rastreo de movimientos criminales, algo que al otro superhumano le pareció vagamente interesante. Su historia no era especialmente interesante, solo la de un par de superhumanos que se llevaban bastante bien. Peter le confió todo esto a la mujer invisible, así como alguna que otra anécdota específica. Ella escuchó con sorprendente atención, prestándole toda su atención. Fue un poco desconcertante, pero reconfortante en cierto modo. Después de una noche y una mañana convenciéndose de que se estaba convirtiendo en un monstruo, que ella lo escuchara le recordó que aún era humano. Después de un rato, Richards entró en la habitación con un portapapeles con varios papeles. Los examinó detenidamente, pasando de una hoja a otra incluso mientras se sentaba frente a Peter. Desafortunadamente, Spider-Man, comenzó Reed, no estoy seguro de poder serte de mucha ayuda. ¿En serio?, exclamó Peter casi. Después de todo eso no conseguiste nada. Reed asintió levemente y pasó otra página. No parecía remotamente ofendido. No diría nada, es solo que estoy un poco perdido aquí. ¿Qué quieres decir? Tu estructura genética es única. Nunca he visto nada igual, ni siquiera después de nuestra propia exposición a la radiación cósmica. Sin embargo, hay un par de cosas que puedo decirte. Cualquier cosa será útil. Gracias, Dr. Peter notó que Reed aún no lo había mirado. Sus ojos no se habían apartado de los resultados de las pruebas. El doctor continuó. Puedo decirte que tus células están sufriendo algún tipo de mutación. Está ocurriendo gradualmente, pero constantemente. Reed levantó algunas exploraciones que mostraban imágenes de la estructura celular de Spider-Man. Mira aquí, aquí y aquí. Todas se tomaron en diferentes momentos del día, y la estructura ha cambiado tanto en tan solo estas 8 horas. Estudiándolas detenidamente, la mente científica de Peter se puso a trabajar. Picos en algunas hormonas, una reducción en otras también. Ha habido cambios en mi líquido cefalorraquídeo que tampoco están siendo eliminados por mi sistema linfático. Eso explica un poco mis extraños trances, pero no algunas de las otras cosas. Richards levantó la vista por primera vez y asintió con aprobación. Muy bien. Sin embargo, al final del día, no puedo decirte mucho más. Que estás cambiando. No sé en qué te estás convirtiendo, ni cuándo se detendrá, ni por qué está sucediendo. No hay mucho que pueda hacer con un conocimiento íntimo del proceso que te dio tus mejoras. ¿Tienes alguna manera de acceder a esa información? Suspirando, Peter asintió con la cabeza. Sí, la tengo. ¿Y cuál es tu próximo paso? Peter se puso de pie y estiró los brazos. Voy a ver a otro médico. Después de agradecer a los residentes del edificio Baxter y salir, corrió tan rápido como sus telarañas pudieron llevarlo hacia eso. El día escolar estaba a punto de terminar y necesitaba alcanzar a Connors antes de que saliera de su laboratorio. Llegó al edificio de genética y encontró la habitación correcta desde afuera. Después de abrir la ventana corrediza, se sentó en el alféizar y entró el Dr. Curtis Connors. Levantó la vista de sus notas de hoy, las cuales estaban terminando de afinar, lo vio y marcó un número en su celular. Cariño, dijo. Soy yo. Voy a llegar tarde a casa. No me esperes despierto. Spider-Man le dio al doctor el mismo resumen que le había dado a Reed Richards, así como la información que había obtenido de los resultados de las pruebas del edificio Baxter. El reformado lagarto se sentó y escuchó, incluso cuando el cielo se oscureció y las luces de la calle se encendieron.
Por eso necesito su ayuda, Dr. Connors, suplicó Peter tras su máscara. La verdad es que obtuve estos poderes gracias a la investigación en neogenética interespecífica. Usted es el único científico en neogenética con trabajo en especies cruzadas al que puedo contactar ahora mismo. Peter omitió cuidadosamente el hecho de que sus poderes provenían como resultado directo de la experimentación de Connors. Kurt no había dicho ni una palabra en todo ese tiempo, observando al superhéroe con detenimiento. Su estoicismo hizo que Peter sintiera que lo estaban rechazando. El trepamuros intentó por todos los medios que pudo mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Te ayudé una vez cuando estabas desesperado. Incluso lo hice en silencio. Nadie fuera de ese laboratorio supo quién era el lagarto. Habrías matado a mucha gente esa noche. Te pido que hagas lo mismo por mí, para evitar que yo también me convierta en un monstruo. Por favor. Peter cerró los ojos y bajó la cabeza, avergonzado de su intento de manipulación, pero negándose a ceder. Esa noche había pasado a la historia como una de las peores noches en la vida tanto de Peter Parker como de Spider-Man. Él y Gwen salían juntos en aquel entonces y trabajaban como pasantes en el laboratorio Connors. Los dos, Connors, su esposa y su hijo Billy habían pasado la mañana celebrando el éxito del nuevo suero experimental de Kurt. Le había regenerado el brazo, pero a medida que avanzaba el día, comenzaron a aparecer señales de que algo andaba terriblemente mal. Habían encontrado parches de escamas que crecían en su piel, y las señales solo servían para indicar que los cambios se estaban acelerando. Habían pasado el día y la noche tratando de desarrollar una cura, intensificando sus esfuerzos con el creciente terror. Eran demasiado lentos. El doctor se transformó esa noche en un monstruo, hiriendo a Billy y escapando en la noche. Peter se había visto obligado a dejar a Gwen y a la señora Connors allí, terminando sus intentos de encontrar una cura por su cuenta. Era imperativo que Spider-Man estuviera allí para enfrentarse al lagarto y mantenerlo distraído. Eso había terminado con su relación con Gwen. A pesar de que seguían siendo amigos, él siempre supo en el fondo que ella lo consideraba un cobarde. Hasta el día de hoy, seguía siendo la batalla más difícil de la vida de Peter, incluso comparada con el vínculo de Brock con el alienígena o el Duende Verde. El lagarto había sido feroz y casi imparable. Peter recordaba claramente que ignoraba el fuego de armas de alto calibre de los policías de Nueva York. Peter dejó de contenerse de inmediato, temiendo por su propia seguridad más que por la del doctor. Su duelo se había extendido desde el laboratorio de la ESU, a través del sistema de metro, por los tejados de Kenzie hasta el East River. Finalmente, Gwen alcanzó la cura terminada en el auto de la señora Connors mientras el doctor esperaba con su hijo una ambulancia. Le lanzó la jeringa a Spider-Man justo cuando las fauces del lagarto los arrojaron a ambos al agua. Kurt se había transformado bajo el agua y Gwen lo había llevado de regreso mientras estaba inconsciente y empapado. No es necesario, dijo Connors en voz baja. Nos pondremos a trabajar. Peter podría haber llorado de alivio. El laboratorio de neogénica estaba vacío y oscuro. Ambos encendían y preparaban las máquinas por su cuenta. Peter tuvo que obligarse a detenerse y hacer preguntas, pues la memoria muscular amenazaba con delatarle que había operado esos dispositivos docenas de veces en el pasado. Connors parecía pensativo mientras trabajaban, teniendo que sujetarse los cables bajo la barbilla de vez en cuando para desenredarlos debido a la falta de su brazo. Habló. Tu foto salía en el Daily Bugle muy a menudo. Recuerdo los titulares. Un chico llamado Peter Parker era un fotógrafo tuyo muy entusiasta. Era muy constante, ¿lo sabías? Spider-Man evitó quedarse paralizado, fingiendo aburrimiento mientras insertaba los enchufes. Ah, ese tipo. Lo veía de vez en cuando. ¿Qué hay de él? Era uno de mis alumnos. Estaba en el laboratorio cuando cambié. Huyó, abandonando el intento de sintetizar mi cura. Perdió su trabajo con nosotros, por eso la mirada pensativa de Kurt comenzaba a incomodar a Peter. Eso es bastante lamentable, dijo Spider-Man con franqueza. Pero llevo haciendo esto un tiempo. No todo el mundo está hecho para el peligro, algo que descubrí hace tiempo. Espero que haya aprendido algo de eso. Peter se aventuró a cambiar de tema. Connors no había terminado. Sí, pero me pareció extraño. Me pareció el tipo responsable. Era mi asistente con estas mismas máquinas, por el amor de Dios. Honestamente, estuve enojado con él por un tiempo. No se llevó a mi hijo, a quien herí. Pero después de hablar contigo hoy, creo que he cambiado de opinión. Tal vez contribuyó de alguna manera esa noche después de todo, y mi esposa y yo simplemente no lo vimos antes. Peter dio por terminada la conversación, encendiendo el escáner neogénico.
Cobró vida con un zumbido mientras las luces brillaban. Escáner encendido. ¿Estamos listos para comenzar? Kurt miró la máquina, pareciendo desconcertado pero con un aire de no sorpresa. ¿Cómo sabías las entradas de cable y la calibración? Spider-Man pasó junto a él para tomar su posición debajo del escáner. Leo un libro de vez en cuando. ¿Estamos listos? El médico le hizo un escaneo completo, un proceso mucho más rápido, sencillo y menos invasivo que los implementados por Reed Richards. Casi se sintió anticlimático, a su manera. Connors vio cómo los resultados comenzaban a aparecer en una pantalla, haciendo señas a Spider-Man para que se uniera a él. Los datos eran extraños y poco convencionales, pero el experto en neogénesis interespecies los interpretó con fluidez. Extraño, murmuró Connors. Tu cuerpo parece estar mutando de repente. Tu ADN interespecies está reaccionando a algún tipo de trauma. Es similar a una reacción alérgica, donde el cuerpo intenta atacar material extraño invasor, lastimándose en el proceso. ¿Trauma? Preguntó el justiciero. ¿Qué significa eso? Las lecturas que obtuve hoy temprano no muestran ningún cuerpo extraño o invasor en mi sistema. Y no he estado gravemente herido en bastante tiempo. Algo te atacó en su totalidad. Cada célula de tu cuerpo está reaccionando, como si hubieran sido estimuladas negativamente a la vez. Debido a eso, todo tu ADN alterado está sufriendo cambios en respuesta a un trauma sistémico. ¿Qué pudo haber causado eso? Peter reflexionó profundamente. Había un par de cosas en las que tenía que detenerse a pensar, pero la lista de cosas que había encontrado que pudieran afectar a todas las células a la vez era bastante corta. Una vez estuve unido a un parásito, uno que estoy bastante seguro de que vino del espacio exterior. Eso podría haberlo hecho, creo, pero lo eliminé hace años. ¿Estos cambios habrían sido evidentes mucho antes? ¿Algo más? ¿Algo en absoluto? Preguntó el doctor. Se devanó los sesos, desesperado por encontrar una causa. No, nada. Maldita sea, nada. No me ha tocado nada, se detuvo en seco. El toque de Anna. Su habilidad le hacía drenar de un ser entero, copiando habilidades, recuerdos y capacidades. Algo tan invasivo podría haber tocado absolutamente cada célula a la vez. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No había empezado a tener incidentes hasta que chocaron las muñecas. Recordaba sentirse mareado después de que sucediera. Su primer trance había tenido lugar unas noches después de conocerse, cuando se había desconectado peleando hasta las 5 de la mañana, pero no podía simplemente decírselo a Connors. Anna era parte de la vida de Peter, no de la de Spider-Man. No importaba cuánto insinuara Connors que sabía, involucrarlo a él, a Anna y posiblemente a toda la escuela en este asunto era demasiado complicado. Peter podría terminar perdiendo su trabajo apenas unos días después de haberlo conseguido, exponiendo su identidad secreta a todos los involucrados, o algo peor en lo que todavía no tenía tiempo de pensar. Sea lo que sea, doctor, ¿hay alguna manera de curarlo? Peter necesitaba tiempo para pensar. Tenía que haber una manera de atar todos los cabos sueltos de forma que se solucionara todo. No puedo detenerlo, ni siquiera con neogénesis interespecífica. Tu ADN ya ha sufrido un cambio precario y se está volviendo más inestable cada día. Intentar alterarlo aún más sería irresponsablemente peligroso. Entonces estoy condenado. No pinta bien, pero no pierdas la esperanza. No te rendiste conmigo, y yo no voy a rendirme contigo todavía. Creo que puedo ralentizarlo, al menos. Hay un inmunosupresor que creo que puedo modificar para que afecte a tu caso. Te dará más tiempo. Peter estaba eufórico por haber obtenido algo positivo de este día tan horrible. Gracias, doctor, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo me dará esto? ¿Y qué hago con ese tiempo? Si mis cálculos son correctos, dada tu tasa de mutación, diría que tienes unos 6 meses, con dosis cuidadosas de inmunosupresor. 7 si tienes suerte. Intenta rastrearlo hasta la causa. Necesitas un agente calmante que contrarreste lo que causó este daño. Piensa en un medicamento para la alergia, pero capaz de afectar a todas las células simultáneamente. Cualquier cosa menor resultará en que las células curadas sean destruidas por las afectadas. Las fuentes de radiación son un comienzo, pero incluso ellas no son tan invasivas. El asombroso hombre araña se recostó en una silla de laboratorio, con el pecho agitado por el alivio. Se deleitó con el intenso alivio que conocía bien, aunque nunca tan íntimamente. El alivio de encontrar una pista. Mientras Connors comenzaba a sintetizar el inmunosupresor, Peter descubrió que tenía dificultades para ordenar su lista de prioridades.
No tenía idea de por dónde empezar, entre su propia dolencia, el tráfico de mutantes, su trabajo como profesor y las 1000 otras cosas de las que su gran poder le otorgaba responsabilidad. Recordó vagamente haberle prometido a Flash que vigilaría a su grupo de amigos. ¿Por qué demonios había hecho eso? Peter se dio cuenta de que le faltaba una pieza importante de información. Connors preguntó. Si no encuentro una cura y la mutación se completa, ¿qué sucede? El doctor levantó la vista de su sintetizador químico. No lo sé, dijo simplemente llegó el lunes por la mañana y Peter estaba de nuevo sentado en el pequeño Fiat, aparcado en el estacionamiento de la escuela Xavier para jóvenes dotados. Intentó pensar en su próximo movimiento, en cómo abordar el problema de que la habilidad de Anna Marie estuviera causando lentamente su muerte. Se había tomado el domingo libre, sin hacer recados y apenas levantándose de la cama. Un descanso era algo que Peter necesitaba desesperadamente, después de recibir las noticias que había recibido. Todo lo que había hecho era un rápido viaje nocturno al edificio del NIB para comparar notas con el capitán Stacky. Stacky quería saber la evaluación de Spider-Man sobre el incidente de la redada antidrogas, el que involucraba un borrón que se movía rápidamente. Peter lo evitó lo mejor que pudo, básicamente excusándose por estar ocupado. No veía ningún beneficio en informarle al capitán que podría estar muriendo. No saldría nada bueno de eso. Le prometió al capitán que investigaría la zona la noche siguiente en cuanto a la pista del semirremolque abandonado. Durante su forcejeo con Electro, alguien aparentemente lo quemó. Evidentemente, la mafia tenía observadores que trabajaban con Electro. Cuando Spider-Man apareció investigando, le lanzaron al supervillano contra él y quemaron el resto de la evidencia a la mañana siguiente. Peter logró recuperar su bolsa mientras entregaba a Electro a las autoridades, por lo que tenía la única muestra disponible que quedaba para analizar. El frasco estaba en casa en ese momento, esperando a que comenzara. Quedaba mucho trabajo por hacer en ese frente, pero al menos el capitán estaba informado y seguía activamente la investigación. Se estaba progresando, aunque lentamente. En cuanto a la condición de Peter, Connors había sintetizado 20 dosis de inmunosupresor. Cada dosis duraba aproximadamente un día, evitando que sus células se desintegraran demasiado rápido. Kurt lo obligó a jurar que regresaría cuando el suministro estuviera bajo, afirmando que tendría más materiales para sintetizar más para entonces. Desde que la inyección hizo efecto, los efectos habían sido agradables. Dormía mejor y se sentía menos estresado y menos irritable. Los síntomas habían ido apareciendo poco a poco, y no se había dado cuenta de cómo se sentía hasta que desaparecieron. Peter miró su reloj y salió al aire fresco de la mañana. El Fiat pitó alegremente detrás de él mientras lo cerraba con llave y entraba en la escuela listo para su primera clase. Era hora de dejar de preocuparse por el momento. Al menos podía intentar disfrutar. Llegó a su aula con bastante facilidad y se puso a asegurarse de que todo estuviera listo para el primer día. Siendo honesto, no iba a hacer mucho. Pensó que era mejor ser amable con los estudiantes el primer día, especialmente considerando lo estresante que podría haber sido para algunos de ellos antes de llegar al instituto. Una ronda de presentaciones, un vistazo rápido al programa de estudios y algo del material introductorio mató el tiempo mientras esperaba su turno de la tarde, aceptando una invitación por correo electrónico de Anna y algunos colegas para almorzar, enviando un mensaje a Catherine preguntando sobre el uso de la tecnología del laboratorio de computación y leyendo un poco de su copia de Elobit que había traído por si se aburría. Era agradable hacer cosas normales por una vez, en lugar de lidiar con la siguiente anomalía que amenazaba su vida. Las cosas ya estaban bajo control, y pasaron unos minutos de silencio antes de que los estudiantes comenzaran a entrar. Peter se ocupó con su computadora de trabajo, esperando a que todos encontraran un asiento. De vez en cuando miraba disimuladamente a sus nuevos alumnos, observando sus apariencias e impresiones. La mayoría parecían normales, más o menos, aunque algunos tenían ojos demacrados que delataban un pasado más duro que otros. Uno o dos tenían mutaciones obvias, un chico con piel dorada y una chica con un par de alas insectoides que le salían de la espalda se diferenciaba de su grupo de amigos de la escuela secundaria, en que había una mayor concentración de estudiantes de países extranjeros. Dada su lista de clase, tenía estudiantes de Japón, naciones de África y Hong Kong. Peter se encogió de hombros. Lo resolvería, no tenía sentido preocuparse. Por fin llegó el momento. Encendió el proyector con el control remoto, mostrando la primera página del programa de estudios. Un pensamiento lo asaltó cuando comenzó a ponerse de pie, y se tomó un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente.
Se concentró, usando su sentido arácnido intensamente para explorar la habitación. Muy pocas personas conocían la existencia del sentido arácnido, ya sea por la extrema confianza de Peter o por una deducción inteligente. Aquellos que lo conocían generalmente lo interpretaban como una forma de precognición limitada. No lo era, por lo que Peter pudo adivinar, el sentido arácnido le proporcionaba una detección casi omnipresente de su entorno. Existía en segundo plano en todo momento, permitiéndole balancearse con las telarañas sin mirar dónde las lanzaba y advirtiéndole de intenciones dañinas. Mientras escaneaba la habitación, trayendo la habilidad subconsciente al frente de su mente, simplemente sabía todo lo que estaba sucediendo en la habitación. Todos estos eran mutantes jóvenes, algunos con poderes recién manifestados o peligrosos. Y mientras extendía su red de sentido arácnido, se alegró de haberlo hecho. La sensación hormigueaba con fuerza alrededor del chico de piel dorada, y un poco menos con respecto a un chico rubio con un dispositivo azul brillante sujeto a su pecho. Esos dos podrían herir gravemente a alguien si no tenían cuidado, pero el zumbido no estaba activo, así que ciertamente no estaban buscando activamente volar nada por los aires. Algunos zumbidos menores más alrededor de algunos de los otros chicos, pero nada importante. Aún así, era bueno saber dónde las cosas podrían salir mal, en caso de que lo hicieran. Con eso, Peter juntó las manos en un sonoro aplauso, silenciando la charla ociosa de los estudiantes. Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Peter Parker, y les enseñaré biología este año en la escuela Javier. ¿Hay algo que alguien quiera saber antes de que comencemos las presentaciones? Nadie movió un músculo y la clase quedó tan silenciosa como una tumba. Peter pasó a la siguiente parte de la clase con fluidez, sorprendiéndose a sí mismo con su propia confianza. Excelente, ahora voy a pasar lista, llamando a los nombres en orden, bla bla, ya saben cómo va esto. Cuando les llame, tendré que preguntarles un dato curioso sobre ustedes. Es tonto, lo sé, pero me ayudará a recordarlos a todos. Empecemos. Siguió el procedimiento estándar. Peter leyó los nombres en orden alfabético y tomó notas en la lista de la clase a medida que respondían. El chico de piel dorada resultó ser Joshua Foley, quien expresó interés en el budismo. Otro alumno destacado fue Jubilation Lee, recién llegado de Hong Kong, a quien le encantaba la gimnasia. Peter también se detuvo un momento ante el otro posible peligro, el chico rubio con el dispositivo azul en el pecho. Alexander Summers. ¿Eres pariente de Scott?, preguntó Peter. Es mi hermano mayor, respondió cansado, con el aire de alguien que ya había respondido esa pregunta una docena de veces. Entendido, ¿y cuál es tu dato curioso?, continuó Peter con tenacidad. Alex parpadeó, seguro de que Peter continuaría. Me gusta nadar. Lo hago a nivel competitivo. Muy bien, respondió Peter, y luego siguió adelante con diligencia. El resto de la lista continuó sin nada sorprendente. Ahora, es hora de pasar al SIL, ¿sí, señorita Lee? Se detuvo para llamar la mano levantada. Jubilation lo señaló directamente. ¿No nos has dado tu dato curioso? ¿Cómo se supone que vamos a recordarte? ¿De verdad soy tan olvidable?, preguntó Peter secamente. Es justo, ya que nos lo preguntaste. Somos una clase con principios. Cierto, Peter se rascó la cabeza. Soy fotógrafo. Incluso tuve un trabajo tomando fotos en un periódico. ¿Qué te parece? Sin más objeciones, continuó con el programa de estudios, detallando el trabajo del curso, las unidades de clase y los proyectos que completarían durante el resto del semestre. Nadie presentó quejas en voz alta, lo que interpretó como una buena señal. Una vez terminado esto, continuó con su primera lección. La primera unidad trataría sobre las células y su estructura. Animó a la clase a tomar apuntes y empezó a repasar las funciones y los tipos de células en los seres vivos. Hubo un pequeño contratiempo hacia el final de la clase. Una chica a la que el sentido arácnido de Peter había marcado antes tenía una disposición nerviosa. Su ficha en la lista de la clase la había etiquetado como una telequinética menor, con una leve advertencia que la describía como alguien que tenía problemas para controlar sus poderes sin concentración. Su control se desvaneció, enviando su lápiz volando de su mano hacia Peter y la pantalla del proyector con una fuerza impresionante, lo suficientemente fácil como para romper la piel. El sentido arácnido y sus reflejos mejorados hicieron que el problema fuera trivial, y lo atrapó con destreza, con el puntero en la otra mano todavía levantado en un diagrama celular. La clase dio un oh colectivo de aprobación que siempre acompaña a algo genial que sucede. Caminó con calma hacia el escritorio de la chica para devolverle el lápiz.
Ella se disculpó profusamente todo el tiempo, su acento escocés tiñendo su súplica. Peter lo desestimó casualmente, diciéndole que no se preocupara y que había visto cosas mucho peores. En su cabeza se repetía una y otra vez que se suponía que era una identidad secreta. El resto de la clase terminó sin problemas. Los estudiantes comenzaron a salir y él, por encima del bullicio, anunció que el capítulo de sus libros de texto cubriría el próximo miércoles. Miró los asientos vacíos con autoaprobación, rayando en el orgullo. Eso estuvo bien, pensó para sí mismo. Tal vez finalmente encontraste algo en lo que no eres malo, Parker? Con la clase terminada, Peter pasó a la siguiente cosa en su horario. Era la hora del almuerzo.